Si el universo deja contemplar una maravillosa sucesión de acontecimientos dentro de la más perfecta armonía y con multiplicada variedad, si elementos entre sí dispares y opuestos operan como ateniéndose a un pacto de perpetua alianza, si Febo trae en su carro de oro la rosada luz del día y Febe preside las noches guiadas por Héspero, si el mar avasallador contiene sus ondas para que no traspasen los linderos que una mano suprema le ha fijado, si la tierra insegura no dilata a lo lejos sus fronteras, si todas las cosas se suceden y encadenan de este modo, es porque las tierras y los océanos obedecen a un guía que también manda en los cielos, el amor. Si él aflojara sus riendas, todos los seres que ahora se aman se harían guerra cruel, y si actualmente en perfecta inteligencia provocan movimientos armoniosos, entonces rivalizarían por destruir la máquina del universo. El amor es el que une a los pueblos y los conserva en una santa paz. Él estrecha los lazos santos del matrimonio con la más casta ternura. El amor es el que dicta sus leyes a los amigos fieles. Qué feliz sería el género humano si el amor que gobierna los cielos gobernara también los corazones. Había ella terminado su canto mientras yo, ávido de escucharla, permanecía estupefacto con mis oídos atentos todavía ante la dulce armonía de sus versos. Luego exclamé: «Oh tú, suprema consolación de los espíritus abatidos, cómo me ha reanimado el encanto de tu voz y la profunda amplitud de tus consejos. En adelante ya no me sentiré incapaz de resistir los golpes de la fortuna. Así pues, aquellos remedios que antes dijeras ser demasiado fuertes por su aspereza, lejos de serme odiosos, serán para mí muy estimables, y en mi anhelo de escucharte te pido no me los niegues». Lo había adivinado, dijo, al ver que recibías mi mensaje con el más atento silencio, y ese estado de ánimo expectante en que te encuentras lo esperaba de ti, mejor dicho, yo misma te conduje a él. Lo que me resta decirte podrá serte amargo al principio, mas si de ello te penetras, experimentarás incomparable dulzura. ¿Dices que estás deseoso de oírme? Arderías en ansias infinitas de escucharme si supieras a dónde quiero llevarte. ¿A dónde, pues?, dije. A la felicidad verdadera, respondió, a esa dicha suprema que tú has soñado, pero que no puedes ver, ofuscada como está tu mente por engañosas apariencias. A lo que repliqué: «Habla, te lo suplico, y muéstrame sin titubeos cuál es esa verdadera felicidad». «Hablaré gustosa», prosiguió, «para complacerte, pero antes intentaré representar y describir el estado que tú mejor conoces, y con la visión clara del mismo, cuando vuelvas atrás tus ojos, podrás llegar a vislumbrar lo que es la felicidad verdadera. El que quiere sembrar un campo virgen comienza por despejar de malezas el terreno, corta con su hoz zarzas y helechos para abrir camino a Ceres, que luego vendrá cargada con el peso de nueva abundante cosecha. El fruto de las abejas parece más dulce si antes han gustado los labios un sabor amargo. La luz de los astros os parece más hermosa después que el noto ha dejado de atormentaros con el ruido del huracán tempestuoso. Apenas el lucero de la mañana ha expulsado las tinieblas,
el día esplendoroso hace avanzar los caballos de la rosada aurora. De igual manera contempla tú primero los bienes falsos para empezar a liberarte del yugo de la esclavitud. Después irá penetrando tu alma en los bienes verdaderos. Luego, fijos los ojos por un momento como recogida en su interior santuario, habló de esta manera. La preocupación de los mortales, acrecida por el bullir de multiplicadas pasiones, tiene senderos diferentes, pero en todos el fin es único: conseguir la felicidad. Y ésta precisamente consiste en un bien de naturaleza tal el que llega a poseerlo ya no puede desear otra cosa. Es la suma de todos los bienes y todos los abarca, porque si uno solo faltara, ya no sería el bien supremo, pues quedaría excluido algo que por ser bueno sería deseable. Por tanto, es cosa indudable que la felicidad consiste en un estado perfecto por la reunión de todos los bienes. Como he dicho antes, es un estado al que aspiran todos los hombres, si bien quieren llegar por caminos diferentes, porque el deseo del verdadero bien va impreso por la naturaleza en el corazón humano, pero el error los desvía haciéndoles buscar bienes falsos y aparentes. Unos entienden que el bien supremo es no carecer de nada, y se esfuerzan afanosamente en amontonar riquezas. Para otros será el verse encumbrados a las dignidades y honores, y lucharán sin descanso por verse distinguidos y respetados de sus semejantes. Los hay que cifran su ideal de bien sumo en el más elevado poderío, y ansían el llegar a ser reyes, o al menos al poder asirse con sus manos al mando de algún monarca. Otros soñarán con la fama y a todo trance querrán que su nombre sea celebrado cultivando las artes de la guerra o de la paz. Son muchísimos los que cuentan como dicha suprema el gozo de vivir alegres. Para ellos no hay otra aspiración que embriagarse de placer. ¿Y cuántos en esta búsqueda insensata confunden el fin con los medios? Unos apetecen las riquezas para disfrutar del poder y los placeres. Otros aspiran al poder para aumentar sus riquezas o hacer famoso su nombre. En el codiciar estos bienes se gasta el esfuerzo de los humanos, ya se limite a meros deseos, ya se traduzca en obras. Se desea la nobleza y el gozar del aura popular porque eso da celebridad. Se quiere a una mujer y a los hijos por las satisfacciones que proporcionan. Los amigos, don de los cielos, se considera que dependen de la virtud y no de la fortuna. Todo lo demás se persigue con el afán del poderío o del placer. En cuanto a los bienes corporales, claro es que se reducen a los antes enumerados. Así, la fuerza física y la corpulencia parecen dar dominio sobre los demás. La belleza y la agilidad traen consigo la fama. La salud acarrea el placer. En todos los casos resulta evidente que lo único que se busca es la felicidad, y aquello que se apetece por encima de todo lo demás constituye el bien sumo. Mas ya hemos definido la felicidad como posesión del sumo bien. Por consiguiente, la felicidad consistirá en aquel estado que se desee con preferencia a todos los demás. Acabo de exponerte en pocas palabras la síntesis de los humanos bienes: riquezas, honores, gloria, poder, placeres. Epicuro no encontraba en la vida otra cosa, fuera de las dichas, que se pudiera llamar bien, por lo que consecuente con su doctrina llamaba sumo bien al placer,
porque en definitiva los demás bienes se llaman así porque proporcionan placer al corazón del hombre. Pero volvamos a lo que constituye los deseos del espíritu humano, el cual, aunque oscurecido en sus recuerdos, no cesa de suspirar por el bien supremo, por más que no acierte con el camino para conseguirlo, a semejanza del que embriagado no sabe volver a su casa. ¿Acaso diremos que van muy equivocados los que se esfuerzan en no carecer de nada? Pues sin embargo, la perfecta felicidad habrá de consistir en un estado en el que abunden toda clase de bienes, en que no se necesite de otro, bastándose uno a sí mismo. Yerran los que juzgan que en el estado de bien perfecto se alcanzan los máximos honores, en manera alguna, porque, en efecto, no puede carecer de valor ni ser despreciable un bien a cuya consecución tienden los esfuerzos de todos los mortales. Y el poderío ¿no será uno de los bienes reales? ¿Por qué no, si el estado que se considera superior a los demás no puede sustentarse en bases débiles y vacilantes? Ningún caso se ha de hacer de la fama. Al contrario, pues todo lo que destaca eclipsa con su brillo a lo demás. Ocioso me parece recordar que la felicidad no conoce ni la angustia ni la tristeza, que no está sujeta al dolor ni a la pena, puesto que aun en las cosas más pequeñas se busca lo que permite el goce de disfrutarlas y poseerlas. Estos son los bienes que los hombres pretenden alcanzar, y si desean riquezas, dignidades, la misma realeza, la gloria o los placeres, es porque entienden que poseyendo tales cosas tendrán también la abundancia, el respeto, el dominio, la fama, el goce. El bien es lo que buscan los mortales a pesar de la diversidad de sus apetencias, con lo que claramente se echa de ver la potencialidad de la naturaleza, pues aunque los pensamientos sean opuestos y hasta contradictorios, en un aspecto coinciden, a saber, en la elección del fin, que no es otro sino el sumo bien. Quiero con el canto de mi bien templada lira ensalzar la maestría y poder con que la naturaleza dirige a todos los seres y las leyes mediante las cuales conserva previsora al mundo infinito, y cómo une todas las cosas sujetándolas con lazo indisoluble. ¿Podrá el león de Cartago arrastrar magnífica cadena y tomar su alimento de la mano del bravo domador, acostumbrado como está a los golpes y al látigo? Pero en cuanto la sangre llegue a teñir sus fauces salvajes, despertará su fiereza y con rugidos profundos, recordándose a sí mismo, desatará el nudo que aprisiona su cuello y con agudos dientes desgarrará a su dueño, que será la primera víctima de su rabia enfurecida. El ave parlera que lanza al aire sus trinos se ve un día encarcelada. Es ahora el entretenimiento del hombre que con cariño la cuida, la regala con abundante comida y la hace beber en vasijas que endulzó la miel. Pero si por entre las rejas de su estrecha mansión divisa la sombra placentera de los bosques, pisoteando aquella comida con esmero preparada, al bosque quiere ir, por el bosque suspira con su dulce voz. La rama verde y vigorosa podrá, obligada por una fuerza poderosa, dirigirse desviada hacia la tierra, mas en cuanto la suelte la mano que la encorvó, de repente se enderezará para otra vez mirar al cielo. Febo se hunde todos los días en las aguas de la Hesperia, mas por un camino solo de él conocido vuelve todas las mañanas a empezar por el oriente su carrera acostumbrada. Todas las cosas encuentran de nuevo su curso, todo se complace en volver por nuevos rumbos al origen del que procedió,
No hay orden establecido que sea duradero, sino el que une el principio con el fin en un ciclo inmutable. Vosotros también, oh habitadores de la tierra, soñáis con vuestro origen, aunque de él tengáis una imagen muy vaga e imperfecta. Entrevéis en vuestros pensamientos, quizás sin mucha claridad, pero sí de un modo real, el objetivo cierto de vuestra felicidad, con lo cual os sentís arrastrados por un impulso natural hacia la dicha verdadera, de la que os aparta, sin embargo, un error, sin cesar multiplicado. Considera, en efecto, si los medios empleados por los cuales pretenden los hombres alcanzar la felicidad pueden llevarlos al fin que buscan. Pues si las riquezas, los honores y demás bienes enumerados fueran capaces de crear un estado en el que nada faltase, aún te concedería que la posesión de tales cosas pudiera hacer felices a algunos. Pero si no dan lo que prometen, y de hecho aún con ellos faltan otros muchos bienes, no hemos de concluir que es falsa y especiosa la apariencia de felicidad que en ellos se percibió. En primer lugar, quiero que me lo declares tú mismo, que no hace mucho nadabas en riquezas. Dime, mientras vivías en ilimitada opulencia, ¿no te sucedió alguna vez sentirte turbado por la ira después de haber recibido alguna injuria? Ah, respondí, no puedo recordar haber tenido mi espíritu siempre tan sereno que no lo nublara alguna inquietud. Y ello porque te faltaba lo que tú querías tener o porque existía alguna cosa que hubieras querido ahuyentar. ¿No es así? Así es, ciertamente. Es decir, que deseabas la posesión de lo uno y la privación de lo otro. Lo confieso, dije. Pero desea una cosa aquel que carece de ella. Así es. ¿Y el que carece de alguna cosa se basta a sí mismo en toda situación? Claro es que no se basta. Luego tú, rodeado de riquezas, ¿te veías obligado a soportar semejante insuficiencia? ¿Por qué negarlo? Por consiguiente, las riquezas no pueden impedir el que se carezca de alguna cosa y no pueden hacer que uno se baste a sí mismo, que es puntualmente lo contrario de lo que aparentaban prometer. Por otra parte, el dinero es de tal naturaleza que forzosamente provoca la ira de aquellos a quienes se les quiere arrebatar. Lo reconozco, respondí. ¿Y cómo no has de reconocerlo si diariamente ves que el más fuerte se apodera de él levantando 1000 clamores? ¿De dónde proceden sino las lamentaciones del foro en que se reclaman sumas considerables de dinero arrancadas por la violencia o la astucia? Cierto, dije. Por lo tanto se necesita ayuda exterior para resguardar uno su dinero. ¿Quién se atreverá a negarlo? Y sin embargo, si el dinero poseído no pudiera perderse, no habría necesidad de tal ayuda. Indudable. Luego llegamos a un resultado contrario del que cabía esperar, porque esas mismas riquezas son las que su dueño pensaba bastarse a sí mismas y vemos que con ellas se ha convertido en necesitado de la ayuda ajena. Y en todo caso, ¿podrían las riquezas eximir de toda necesidad? ¿Acaso los ricos pueden ya no tener hambre ni sed, ni experimentar en su cuerpo los rigores del duro invierno? Pero los ricos, dirás, tienen medios para calmar el hambre y la sed y para defenderse de los rigores del frío. Observa, no obstante, que si bien las riquezas pueden sí atenuar esa necesidad, no la excluyen totalmente porque mientras dura, causa acuciante ansiedad y una vez satisfecha, todavía pide más, señal inequívoca de que aún queda un vacío por llenar. Y esto sin contar que las necesidades de naturaleza son muy pequeñas, al paso que las creadas por la ambición son infinitas.
Si, pues, las riquezas, lejos de ahuyentar la necesidad, más bien la provocan, ¿qué razón tenéis para pensar que por sí sean suficientes?